para hablar sobre el tema de la ciudad-gobierno. El proyecto ciudad-gobierno en verdad que es un proyecto muy viejo en Costa Rica. Ese proyecto, por lo menos desde los años 70, anda en la cabeza de los gobernantes. La última vez que se planteó este proyecto, se quisieron comprar unas tierras en el cantón de Alajuelita, una finca que se llamaba Finca La Verbena. Y ahí se planteó la construcción de lo que sería la ciudad-gobierno. ¿Qué es eso de la ciudad-gobierno? ¿De dónde viene? En realidad es un proyecto que viene de los países más desarrollados, en donde la administración pública tiene sus propios locales. Y evidentemente que el mejor ejemplo de América Latina de lo que es una ciudad-gobierno lo constituye la ciudad de Brasilia, en Brasil. Brasilia fue una capital construida específicamente para albergar las oficinas centrales del gobierno. Eso, digamos, es muy importante. A lo largo de la historia del urbanismo es un tema que ha preocupado siempre a los gobiernos. Tener oficinas propias para albergar todo lo que se llama administración pública. Y bueno, esas ideas llegaron a Costa Rica y se han planteado bajo diferentes nombres. Actualmente se tramita a través de un proyecto denominado Ciudad-Gobierno. Este gobierno planteó ese proyecto en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Desarrollaría el proyecto en la zona de Plaza Víquez, barrio San Cayetano, en donde están actualmente las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y ahí adyacente hay varios terrenos que son propiedad del Estado, incluido en donde se hacen las prácticas de conducción. Y luego hay una serie de, toda una franja de tierras, digamos, que va siguiendo el trazado de la línea férrea que comunica la estación del ferrocarril al Pacífico con el ferrocarril al Caribe, que ya no funciona. Pero sobre esa franja de línea férrea hay muchas propiedades que, digamos, progresivamente se irán incorporando al proyecto Ciudad-Gobierno. No cabe duda que cuando hablamos en urbanismo de un proyecto como Ciudad-Gobierno, estamos hablando de lo más avanzado a que hayan llegado los gobiernos, es decir, tener sus propias oficinas, no depender del pago de alquileres y tener la administración de todo ese conjunto de edificios. Imagínense ustedes, digamos, en una institución como, digamos, en un gobierno como el de Costa Rica, que es un gobierno muy centralizado, poder tener una ciudad en donde todos y la mayoría de las instituciones
se encuentren concentradas, lo que facilitaría, por ejemplo, la mayor y más fácil, digamos, atención para el público, ¿verdad? El público se movilizaría en una sola dirección, ¿verdad? Que sería, digamos, la parte sureste de la capital, justamente en este distrito que es parte de Merced, Hospital. En esa zona, digamos, estaría el proyecto, digamos, en su etapa inicial, porque luego podría extenderse, digamos, hacia barrios más populares como Cristo Rey y, bueno, el mismo San Cayetano, que es un barrio bastante extenso. Ahí está digamos, San Cayetano, Barrio La Cruz, la Y, está la urbanización Calderón Muñoz, la ciudadela Calderón Muñoz, ¿verdad? Es todo un espacio de tierras que es una mezcla, sí, heterogénea sociológicamente, y la componen, digamos, muchos sectores de clase media y muchos sectores empobrecidos, ¿verdad? Entonces, la construcción de un proyecto como ciudad-gobierno es una idea innovadora que hay que reconocer. Y esta vez, independientemente de a dónde se llegue, y de a dónde se pueda avanzar, si se puede avanzar más allá de lo que dice la Contraloría General de la República, que tiene el proyecto frenado. Bueno, que yo sepa, en la Contraloría General de la República, y después de haber escuchado la discusión del gabinete, del presidente y las personas que lo acompañaron a la reunión con la señora Contralora de la República, digamos, yo que estudié urbanismo en Francia y que tengo un doctorado en ordenamiento territorial, que es justamente un doctorado que se crea, digamos, en Europa para apoyar, digamos, todas estas gestiones de manejos de territorios por parte del sector público. Es decir, cómo lograr planificar, digamos, grandes espacios en beneficio, digamos, de el sector público costarricense. Aquí nos hemos encontrado con realmente un obstáculo inesperado. Digamos que ese obstáculo inesperado brincó en el momento más inadecuado, porque el proyecto debería haber iniciado en noviembre del año 2023 y ya estaría construyéndose, estaría en su etapa de construcción. Lamentablemente no ha sido así. Pese a que el proyecto en esta etapa, como les digo, con respecto a las otras propuestas que se habían hecho, en la finca La Verbena no avanzó por una sencilla razón. En Alajuelita se hicieron estudios, digamos, de la calidad de los suelos, de la topografía de los suelos, y de los costos de la compra de la finca, y finalmente el gobierno desistió de esas tierras por considerarlas inadecuadas, por ser tierras, digamos, con una topografía bastante, digamos, adversa. Son tierras que forman parte de la cuenca del río Tiribí. Son tierras evidentemente muy inestables. Uno de los que objetan la construcción del proyecto ciudad-gobierno tiene suficientes elementos científicos para decir no al proyecto. Es decir, alguien que venga y diga desde el punto de vista de la planificación urbana, no es viable construir
ese proyecto. Sí, es un proyecto de concepción moderna. Es un proyecto que desde el punto de vista urbano es viable. Es decir, recuerdo cuando, por ejemplo, se empezó a construir, digamos, los Atillos, ¿verdad? Que fue uno de los grandes proyectos, el proyecto más grande que realizó el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el INVU, en los años 54, siendo su primer gerente justamente don Rodrigo Carazo Odio, el que llevó adelante, digamos, un proyecto como ese, que hoy día va por Atillo 8. Bueno, ahí ha estado estancado hace mucho tiempo. Un proyecto, digamos, a la entrada, recuerdo yo muy claramente, había una placa metálica grande que decía Ciudad Satélite de Atillo. Así se llamaba ese proyecto, Ciudad Satélite de Atillo. Son proyectos, digamos, que los urbanistas, digamos, desarrollamos para entes gubernamentales. Puede ser municipales o puede ser, en este caso, el gobierno central. Y buscan, digamos, maximizar, digamos, el potencial que puede significar unificar actividades en un marco territorial reducido. Y esta maximizar, digamos, optimizar el espacio, tiene efectos multiplicadores muy interesantes en la economía de las ciudades y por ende en un país como Costa Rica en la economía general del país. Es un tema, digamos, serio.